Queridos hermanos y hermanas, les invito a estar un momento con Dios. La liturgia de la palabra de este domingo, 31 de mayo de 2020, día de Pentecostés, está tomada de los Hechos de los Apóstoles 2:1-11. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. A esta palabra respondemos con el Salmo 103. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. La segunda lectura de la primera carta a los Corintios 12, 3, 7, 12, 13. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por obra del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan 20, 19, 23. Reciban el Espíritu Santo. Estamos todos deseando que el tiempo de confinamiento termine y se pueda volver a la llamada nueva normalidad. Esta normalidad, para la mayor parte de las personas que son pobres, no tiene nada de apetecible, pues está amenazada por el virus de la pobreza y el hambre, que son más peligrosos que el coronavirus. Por eso el Papa Francisco ha creado una comisión para estudiar el después del coronavirus, inspirándose en la hoja de ruta marcada por la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, de cuya publicación se han cumplido ahora 5 años. El Papa tiene la convicción de que ha llegado la hora de un cambio profundo en la orientación de la civilización dominante. La nueva civilización tiene que hacerse cargo de los pobres y los débiles, que son las víctimas de nuestra manera consumista de vivir. La Iglesia tiene que ser una iglesia de los pobres y para los pobres, dijo el Papa Francisco. Solo así será fiel al mensaje de Jesús y podrá ser fermento de una nueva humanidad. Es precisamente el Espíritu Santo, el Espíritu del amor del Padre y del Hijo enviado a la Iglesia, el que hizo posible la unidad a partir de la diversidad de pueblos y culturas extrañas a la tradición judía, de la que procedían Jesús y sus discípulos. El Espíritu renovó la faz de la tierra, podríamos decir con el salmista en este día. El Espíritu hizo el milagro. Él da fuerza a los apóstoles que estaban encerrados en casa por miedo a los judíos, para salir a las plazas a dar testimonio de Jesús. Él abre el corazón y los oídos de los presentes para entender en su propia lengua las maravillas de Dios. Es decir, el Espíritu reúne la Iglesia, dándole unidad en la diversidad para poder ser testigo ante todos los pueblos. Es el Espíritu el que pone en el corazón de los pueblos la búsqueda de la unidad, la justicia y la paz. La Iglesia nace de la proclamación del Evangelio, del anuncio de Jesús. No es que primero exista la Iglesia y después empiece a predicar. La Iglesia tan solo existe en la medida en que anuncia y hace presente a Jesús en el mundo mediante su palabra y sus obras. Esta acción no es una simple acción humana, sino que es el mismo Dios el que está actuando mediante su Espíritu. En la comunidad eclesial todos somos protagonistas porque todos hemos recibido el don del Espíritu, es decir, sus carismas, según nos cuenta la segunda lectura de hoy. No tenemos que pensar solo en dones extraordinarios como hablar en lenguas extranjeras sin estudiarlas o hacer curaciones. Todos los dones y talentos que tenemos, sean de salud, de inteligencia, de arte o de bondad, son dones del Espíritu. Cuando los reconocemos y los empleamos al servicio de la construcción del cuerpo de Cristo y de la comunidad humana, estas cualidades son verdaderos carismas. Cuando, por el contrario, los utilizamos para el provecho propio, para imponernos a los demás, las cualidades siguen siendo dones de Dios, pero no las usamos como Dios quiere. Pidamos al Señor
que por la participación en la Eucaristía, el Espíritu siga renovando a su Iglesia y a cada uno de sus miembros, para que sea siempre joven y promueva iniciativas nuevas según las necesidades de estos tiempos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.